Estructura salarial por el método de escala continua. Se abre una hoja en blanco de Excel y vamos a construir la tabla. La tabla se construye con una columna donde aparezcan los cargos, otra columna donde aparezcan los puntos, otra columna donde aparezcan los salarios del mercado, que fue los que les pedí en el producto 1. Entonces vamos a empezar a construir esa tabla. Se escribe el cargo, en este ejemplo, director administrativo. Luego viene la cantidad de puntos, 800 puntos, y se escribe el salario, que son 2.500.000. Esos salarios se escriben sin puntos, ni apóstrofes, ni nada. Simplemente se escribe el número. El siguiente cargo es el de jefe de ventas. Él tiene 555 puntos y tiene un salario de 1.800.000. El tercer cargo, jefe de inventarios, con 532 puntos y con 1.500.000. La secretaria de gerencia con 462 puntos, un salario de 600.000 pesos. Hago aquí una aclaración, este salario es antiguo, de hace varios años. El nuevo salario mínimo está por encima de eso, y no es que gane esa secretaria por debajo del mínimo, sino simplemente para este ejemplo lo vamos a dejar así. Está el asesor de ventas con 415 puntos y un salario de 650.000 pesos. El mismo comentario de que está por debajo del mínimo, pero para este ejercicio lo vamos a dejar así. Bueno, después de que ya está construida la tabla, para mostrar los puntos son el eje de las X, las abscisas, y los salarios son los Y, que son las ordenadas, ¿sí? Entonces, vamos ahora a hacer un gráfico que se llama un gráfico de dispersión, que en Excel se busca por insertar, se busca gráficos de dispersión, y ahí entonces, teniendo resaltados los X y los Y, él enseguida realiza el gráfico. En el gráfico de dispersión se puede ver como que hay una tendencia. Esa tendencia se llama una tendencia de una línea recta, y es lo que se llama la regresión lineal. Entonces eso corresponde a la ecuación y igual a A más BX. Y después de esto sí ya vamos a calcular. Entonces reemplazamos los valores de A y de B para esa estimación lineal y vamos a utilizar funciones de Excel. Se buscan funciones estadísticas y se llama estimación lineal. Eso está en estricto orden alfabético, la letra E de estimación lineal. El eje, se toman primero todas las celdas de Y, se muestra desde el primer cargo hasta el último cargo, y el eje de las X desde el primer cargo hasta el último. La primera número que aparece es el valor de B, y el otro valor hay que apuntarlo a mano, que es el valor de A. El valor de A, ahí en este caso dio negativo. Da negativo porque si ven el gráfico de dispersión, si lo siguiéramos dibujando hacia abajo hasta cortar, pues cortaría cuando X vale 0, Y vale menos 1.301.534. Ahí vean unos decimales. Pero bueno, entonces ya teniendo los valores de A y de B, tenemos ya la ecuación completa. Entonces ahora vamos con Excel a escribir esa ecuación y a calcular cuáles serían los nuevos salarios de acuerdo con los puntos que tienen los cargos. Construimos una nueva columna que se llama salarios de la ecuación, y en Excel vamos a escribir cuál es la ecuación de esa columna. Salarios de la ecuación ¿cuál? Y igual a más BX. Entonces, ¿cómo es? Entonces, tome el valor de A, así de negativo, el valor de A eso súmele que multiplica a B por X. ¿Ve? Ese es el valor. Por X en este caso son 800 puntos. Ahí quedó la fórmula, pero para que la fórmula nos pueda servir para los otros cargos,
necesitamos dejar fijos los valores tanto de A y de B, esos valores son fijos. Entonces con F4 se ponen fijos los valores, ahí quedaron ya fijos los valores. Se le da Enter, ya quedó la fórmula, y después de que queda la fórmula, vamos a decirle Enter, que nos la copie, de ahí para todos los otros cargos. Se arrastra desde el borde hacia la parte inferior y se eliminan los decimales, se puede dejar solamente números enteros. Ya de esa forma tenemos los salarios de la ecuación. Enseguida vamos a construir otra columna que se llama salarios de una empresa a crear. Si fuera una empresa a crear como la que ustedes en este momento están proponiendo, se pueden definir unos salarios, porque unos son los salarios de la ecuación, pero ya ahorita les explico que se pueden dejar unos salarios un poco diferentes. Por ejemplo, el cargo de director administrativo según el mercado era 2.500.000. Se puede dejar ese valor 2 millones, que es inferior al de la ecuación, o se puede dejar el de la ecuación, como quieran decidirlo el comité de salarios. El segundo cargo, que es el cargo de jefe de ventas, como es una empresa a crear, no es que se le baje el salario, sino se le puede dejar el salario de la ecuación. Y lo mismo pasa con el jefe de inventarios, se puede asignar el salario de la ecuación, que es un poco más bajo que el salario del mercado. El salario de la secretaria de gerencia, se puede colocar el salario del mercado, que es un poco más bajo que el de la ecuación. O sea, todo esto lo define el comité. ¿Y con qué criterio lo define? Pues obviamente tratando de que el valor de la nómina no sea tan alto, que sea favorable pues para las dos partes. Ahora, otra cosa es cuando ya la empresa está creada. Cuando la empresa ya está creada, a los empleados no se les puede bajar el salario. Eso por ley está establecido. Entonces, si la persona ganaba como el director administrativo 2.500.000, lo lógico es que se le coloque el nuevo salario, que es mayor que 2.600.000. En el caso del jefe de ventas, hay que dejarle el salario de 1.800.000 porque no se le puede bajar el salario. Lo mismo con el jefe de inventarios. Pero a la secretaria de gerencia sí se le puede colocar el nuevo salario, que aumentó de 600 a 951.000, y lo mismo pasa con el asesor de ventas. Entonces, ya terminado de construir esos salarios para la empresa ya creada, vamos a hacer un total, que es sumar todos los salarios para ver cuánto es el total de la nómina y ver cuáles son las diferencias, si se trata de una empresa a crear o una empresa ya creada. De esta forma, cuando sumamos, pues vemos las diferencias sustanciales que hay entre una forma de qué pasa cuando la empresa ya está creada y qué pasa si la empresa está por crear. De esta forma estamos finalizando lo que es la estructura por el método de escala continua. Eso es todo.